¿Dónde arrancamos? Efectivamente, ya sabíamos que el fondo había aprobado las metas de la política del gobierno y de hecho había habilitado los desembolsos de 800 millones de dólares aproximadamente, pero lo que salió hoy es el report del Fondo Monetario respecto de qué pasó, por qué, lo aprobamos, cuáles son las condiciones y demás, y hay muchas cosas interesantes. Acá elegimos 5, pero vamos a hablar de varias porque es un reporte de 71 páginas. Bueno. Es que la leímos hoy, pero bueno. Bueno, fíjate, acá este cuadrito está en el informe. ¿Y qué es lo interesante? Octava revisión. Sí. Séptima revisión. ¿Qué pasó en esta última revisión? Las dos son del 2024. Bien. Lo más importante, crecimiento de la actividad económica, o deberíamos decir caída de la actividad económica, estaba previsto en 2,8 y se incrementa a 3,5. Para el 2024. Para el 2024 estamos hablando, hay una recuperación. Para el 2025 de 5 puntos, dice el organismo, pero la caída para este año 3,5. Pero fíjate este dato. ¿Qué dice acá? Menos 6%. ¿Qué es? Crecimiento sin el agro. Es decir, si le saco el efecto de la sequía, porque en esto hay una especie de ventaja estadística, lo contamos acá. Cuando yo lo comparo con el año anterior, como está el efecto de la sequía, bueno, me da cierto beneficio. Si le saco el agro... Estás comparando con un 2023 malísimo. Exacto, en esos términos. En ese sector. Sí. Si le saco el agro, acá está la industria. Le está sacando la ventaja comparativa. Exacto, y me da menos 6, no menos Mirá 3. qué dato. Menos 6. La pandemia fue menos 9,9. Es decir, estamos hablando de una caída tremenda. Sí. Y acá el dato que algunos levantaban hoy como positivo. ¿Por qué? 139,7 en la inflación a diciembre, comparación interanual, y en la revisión anterior te daba 149, se redujo 10 puntos. Sí. Ahora, yo me tomé el laburito... Perdón, ¿puedo hacer esta pregunta? Disculpen, ¿eh? Vos decís, bueno, tenemos esta mejora en la inflación y acá vuelve la pregunta, ¿pero a qué costo? ¿Pero a qué costo? Okay. Pero además te agrego otra cosa... Lo pregunto para ir entendiendo, Hernán, ¿eh? No por otra pero cosa. es que es la pregunta central. ¿Cómo logras esto? Igual, acá yo me tomé el trabajito de hacer algo que estamos discutiendo hoy. Sí. 139,7. ¿Cuánto me da de inflación para los meses próximos de acá a diciembre? Según lo que piensa el fondo. Sí, ¿sabes cuánto me da? ¿Cuánto? 5. Que es lo del REM. Exactamente. Que se plancha en 5, que hasta acá llegó mi amor. Que se acabó la reducción de la inflación. Sí. Y le da arriba, para ser preciso, le da 4,7. Es decir, le da arriba de 4,2 en todos los meses de acá a fin de año. Ahí pasamos a otra placa, tenemos varias, vamos rápido, pero sí, Fer, querías observar algo puntualmente sobre esto. Sí, que paradójicamente está ahí, como está bien diciendo él, si sacás el tema del agro, te da una caída del 6%, es decir, que el agro compensó. Pero a la vez, el agro está liquidando menos que el año de la sequía, que es una paradoja. Además eso. Es decir, que tenés menos plata. De la plata está, pero ¿dónde? Recuperación en B. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? La actividad y la demanda se han caído bruscamente. Hay señales tempranas de que algunos sectores pueden estar cerca de tocar fondo. Lo que está diciendo es una L, no está diciendo una B corta. Está confirmando lo que veníamos sosteniendo acá en el programa. Che, se cayó la actividad. Algunos sectores me muestran que dejó de caer. Esperá. Que tocó fondo. Yo leo, ¿esto es textual del reporte del fondo? Textual. Yo acá no leo tocaron fondo y empiezan a rebotar. Algunas pueden estar cerca de tocar fondo, es decir, es una posibilidad y no están tocando fondo ahora. Y además hay un montón de otras que no. Es decir, que todavía ve una caída, sigue viendo caída. Digo, porque el gobierno de Javier Milei dice que ya hay rebote. Exacto. Esto se contrapone con lo que habíamos visto que Milei ha tuiteado. ¿Sabes que le agrega algo que lo sacábamos acá, pero que es importante? Estima la caída del salario real. ¿Sabes cuánto le da al fondo? ¿Cuánto? Menos 17%. Perdón, ¿todo el año o hasta acá? No, hasta el reporte. Es abril, en realidad. Caída del salario 17%. 17%, que también contradice lo que dijo Milei, que se venía recuperando y que había recuperado 7 puntos. Sí. Falso, el fondo dice otra cosa. Si querés pasamos a la siguiente. Esto no es palabra de Hernán Lecher, ni de QR. Esto es palabra del Fondo Monetario Internacional. Acá tiene que ver con la política cambiaria. Acá hay algunas cosas interesantes en el reporte. Porque básicamente yo busqué, dice algo de la apreciación cambiaria. A Cerolini le debe agarrar un ataque, porque no dice nada el Fondo Monetario. Juega, va, viene, pero nunca dice. No dice que está atrasado el tipo de cambio. No dice que está atrasado el tipo, que llama la atención. Yo dije, a ver si está diciendo que quieren devaluar, que hay que devaluar. No dice nada. Llamativo, muy llamativo. La política cambiaria debe volverse más flexible según lo que
permitan las condiciones. Acá, ¿qué está diciendo? Debemos ir a sacar restricciones cambiarias, pero vamos viendo. Depende de las condiciones. ¿Le hace cepo, por ejemplo? Exactamente. Okay. Lo que está diciendo es vamos a ir viendo cómo se van sacando esas cuestiones. Y acá un par de temas importantes. Primero, porque yo quería ver lo de la restricción cambiaria. Digo, bueno, y si no hay devaluación, ¿cómo van a acumular dólares? Bueno, los mercados internacionales de capitales le van a dar dólares en el 2025 y agrega además inversión extranjera directa en la medida que vaya funcionando el RIGI. Bien, esto último lo agrego yo, pero es básicamente eso. La gran apuesta de Milei, que el RIGI funcione y que venga la inversión. Muy importante, pero muy importante. Dice, eliminar el esquema preferencial de exportación 80-20 a finales de junio del 2024, faltan 15 días. ¿Qué es 80-20 y por qué esto es un problema? Esto es el dólar blend. Cuando vos liquidás, el agro liquida el 80 al oficial y 20 al contado con liqui. Para tener más pesos. Para tener un poco más pesos. Lo quieren eliminar en junio del 2024, faltan 15 días, no le liquida a nadie, lo que decíamos recién. Y quieren eliminar este esquema. Y además agrega, antes de fin de año, el impuesto país también. El título, 2 signos de interrogación. Fin del impuesto país y el dólar blend. ¿Cómo? Un agregado de esto, porque Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, no sé si tenemos Woody el tuit, reposteó algo que había dicho Luis Toto Caputo. ¿Se acuerdan que se había generado una duda? Si Caputo había dicho que con las ley bases aprobadas se iba a eliminar eventualmente el cepo y se iba a eliminar este tipo de beneficios para el agro. Insisto, hoy Pablo Quirno repostea esto, es decir, a partir de la interpretación que algunos hicieron de lo que dice Hernán. Pero ¿cómo? ¿Se acaba entonces el 80-20? Y dice Pablo Quirno, acuérdense que Toto Caputo dijo ante los infundados rumores, aclaramos que con Santiago Auxilia, el titular del Banco Central, que en caso de que se apruebe la ley bases, la baja de impuestos país no viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80-20 actual ni el crawling peg, es decir, la actualización del tipo de cambio. Esto lo que hay que destacar es que el fondo lo pide no es por una cuestión ideológica, nada. Lo que el fondo le dice, che, el 20% para mantener un poco la brecha más baja, no lo está pudiendo comprar el Banco Central, que es el que nos va a pagar a nosotros, lo está comprando el mercado. Entonces le dicen, cortala con eso. Bueno, eventualmente se armó un lío que el propio secretario de Finanzas tuvo que salir a aclarar que eso no era así. ¿Cómo sigue a continuación? No se sabe. Bien, ¿Qué más? Hay todo un apartado que habla de los riesgos del programa. Esto es muy importante. Acá pusimos solo una cuestión, pero hay un montón de riesgos que plantea. Algunos los mencionabas vos hace un ratito. El Fondo Monetario por enésima vez le dice, che, fíjate que esto sea sustentable, fíjate la gente que no tiene plata, fíjate la UH y demás. Eso medio que ya se sabía. ¿Sustentable qué quiere decir? Básicamente que no estalla en términos sociales. O sea, fíjate que tu plan, que está buenísimo, no explote por la gente en la calle. La sociedad se banque tu ajuste. El límite de los ajustados. Poné plata un poquitito abajo para que esto no estalle. La actual recesión económica, escuchá, esto es muy importante, pero muy importante. La actual recesión económica podría volverse más prolongada y el proceso de desinflación podría resultar más persistente. Bueno. Cuando hablamos de proceso de desinflación, no es que el proceso de desinflación, sino que se va a estancar. Sí. Bien, quiero interpretar la cuestión. Y la actividad económica no se va a recuperar tal como teníamos previsto. Eso es lo que le está diciendo básicamente el Fondo Monetario Internacional. O sea, que aquello de que está a punto, que ya tocó fondo y está rebotando, no, el Fondo Monetario le dice no, la recesión puede ser más prolongada todavía. Efectivamente. Y agrega una cosa que para mí es importante, por algo de que discutíamos recién del impuesto país y demás. Ahí dice el fondo, el gobierno se compromete a que si alguna cuestión en términos fiscales no funciona, tiene un plan alternativo. El plan alternativo es aumentar el impuesto a los combustibles, reducir subsidios, menos transferencias a las provincias y menos transferencias a las empresas públicas. Si ya está previsto... Motosierra pleno. Motosierra pleno, si los números fiscales no te dan por alguna razón, cosa que uno prevé que puede pasar, bueno, ya está previsto ahí la hoja de ruta. El Fondo Monetario dice, el gobierno ya tiene esta hoja de ruta, lo dice expresamente. Bien. Y finalmente, esto que es un poco lo que viene, que es la cuestión de la competencia monetaria. La política monetaria y cambiaria evolucionará en la transición hacia un nuevo régimen monetario que implicará competencia monetaria parecido, dice el Fondo Monetario, a lo que hay en Perú y en Uruguay. Bueno, agrega algunas cuestiones, el Banco Central, cosas que ya un poco sabemos, pero ¿esto qué es? Hacia dónde queremos ir. Bien, en principio no es la dolarización, sino que hay al menos un estadio intermedio, que es esta cuestión que usar la moneda que se te ocurra a vos. Para eso el Banco Central no va a financiar básicamente
al Tesoro no lo va a hacer más, y le pide una cosa importante, que después la vamos a retomar si querés antes de que termine el programa, tasa de interés real positiva. Subir la tasa por encima del nivel de la inflación. La inflación te dio 4,2, ponela por arriba. En síntesis, Hernán, ¿el fondo no lo apoya al gobierno Milei o sí le apoya y qué le dice? Sí, lo felicita, te diría de las 71 páginas, 70 lo felicita por todo lo que ha hecho, se sorprende, la baja de la inflación, lo elogia, pero le marca la cancha en alguna hoja de ruta y cuenta cosas que el gobierno suele decir un poco distorsionadas, como la cuestión de la actividad. El fondo es más realista. Claro, esto ponen el mocho. Claro. No pueden hacérselo lógico que la cosa no funciona. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es un organismo de tutela política en la Argentina. ¿Por qué? Porque le debimos 45.000 millones de dólares. Esencialmente que está muy poco en la discusión de política económica. Gracias, Hernán. Placer. Bueno, estamos recorriendo un programa de QR alrededor del segundo tiempo de Javier Milei, con todo lo que tiene en su haber. Y bueno, con todo eventualmente lo que le falta. Salimos de lo económico, estuvimos en la calle en el comienzo del programa, vamos a lo político. Quiero que le presten atención a la portada de Machi González para la jornada de hoy y que nos va a explicar Pablo Ibáñez. Mira esta portada. El segundo tiempo. Todo muy Copa América, ¿no? Como ese campo, está muy bien. Pero vean la cantidad de detalles que tenemos. Los auspicios me encantaron. Por supuesto es... El escudo de Viva la Libertad, carajo. Lo de las estrellas, toda volada, no termino de entender, pero es extraordinario. Hay un poquito de bolón que hay con las estrellas. Acá dice Teca. Yo pensé que era otra empresa. Sí, Google. Está Google también. Armazón es extraordinario. Armazón es extraordinario. Y Beta. Una maravilla. Pero lo del tablero, el pizarrón es una genialidad. El segundo tiempo de Javier Milei. Bueno, en la ley bases, entre signos de pregunta y todos los bolonquis que todavía hay en las distintas combinaciones y lo que puede pasar eventualmente en diputados. Me encantó lo del gas, Me encantó lo del gas porque hace frío. Mira, gas, frío, hay que ponerse, macho, Nada de un derecho básico para la gente, no, hay que ponerse, es el mercado. La leche, los alimentos, la vaca y Petovelo, entre signos de preguntas, también una genialidad. Yo no sabía que Machi era caricaturista. Mirá, muy bueno el enroque, Caputo, Sturzenegger, o por lo menos la convivencia o la influencia de Sturzenegger y el ministro de Economía. Bueno, lo muy serio, ¿no? La inflación que baja, pero la desocupación que sube, que es algo que creo que vamos a charlar con Pablo en un ratito nada más. Falacia dominem. Pescó ahí una frase, el tic-tac del calendario, la nafta, bueno, extraordinario. El segundo tiempo de Javier Milei, que vamos a empezar a recorrer con Pablo Ibáñez. Yo me imagino que Pablito viene a la... me voy a la mesa, Venga, mala mía. Lo esperamos acá. Sí, nos quedamos acá, muy bien. Bueno, Pablo, a ver. No, el primer dato de este segundo tiempo de Javier Milei. ¿Te gustó la portada, Ibáñez? Me gustó mucho la portada porque cubre varias cuestiones y eso me va a permitir enfocarme en dos aspectos específicos. Una primera idea es que Javier Milei es hoy un presidente con más poder que cuando asumió. En buena medida porque cuando asumió en un marco de incertidumbre. En buena medida porque cuando asumió en un marco de incertidumbre, rápidamente implosionar su gobierno. El tema de los pochoclos de Semana Santa, de marzo a abril, ¿no? Por ahí lo de Albistur fue como una exageración, un acting, pero había en el universo del poder político cómo iba a atravesar ese periodo. Pero te tengo que repreguntar, tenés que argumentar esto, Pablo, ¿por qué me decís que Milei es más o tiene más poder que antes? Yo veo una calle convulsionada, mucho deterioro en la negociación política. ¿Por qué lo decís? Primero porque desaparece en la conversación este imaginario de un Milei que va a terminar rápidamente, de un gobierno que rápidamente va a naufragar o tener una crisis. Y después, porque pasados 6 meses, logra un primer crecimiento que es la ley bases. La ley bases va a salir dentro de 10 días. No sabemos si va a ser la ley bases más parecida a la del Senado o más parecida a la de diputados. Sí. Sabemos que no es ni la primera ley ómnibus ni la ley base que mandó, pero es una ley base. Y en un punto, lo hemos charlado acá, el gobierno quería una ley bases casi sin importar qué ley bases, y esto tampoco le importaba mucho cómo salía la ley base, sí, porque las gestualidades, las decisiones, el caso Crexel, por ejemplo, demostraba que no había muchos pruritos a la hora de conseguir la ley bases. Ahora, si lo medís,
con hechos fácticos, logró la ley base, logró de alguna manera que claudique la casta que él tanto repudia y tiene su ley. Por lo tanto, uno puede inferir a partir de ahí que es un presidente que estaba buscando algo muy importante y finalmente lo logra, que es la herramienta. Pero eso tiene un lado B, porque tener la herramienta lo convirtió en este tiempo, no tener la herramienta, mejor dicho, lo convirtió en este tiempo a Milei en una especie de presidente que parecía débil porque se victimizaba, porque no podía lograr medidas, porque no le daba las herramientas el Congreso. Claro. Ahora tiene las herramientas y al tener la herramienta va a ser más responsable de alguna manera de lo que ocurra con su propio gobierno. Le puede jugar en contra si no hay resultados. Ahora, Milei desaparece el argumento de no tengo herramientas. La herramienta la tenés. Ahora, con esa herramienta tenés que lograr los resultados que vos prometiste, que dijiste que ibas a tener. Por lo tanto, ese poder, por eso yo juego con la idea que es más poderoso que el del 10 de diciembre, también él es ahora un presidente que tiene poder para hacer lo que quiere hacer. O sea, le saca excusas. Le saca excusas y al perder esas excusas es un riesgo mayor, porque también coincide con un segundo proceso que también tenemos es un par de placas para ver, pero ahora las veo. Ahora voy a entrar con las placas, pero hay un segundo tiempo que tiene que ver con esto de, a medida que los gobiernos asumen y van pasando los meses, empieza a correr un TikTok que te dice, un tic-tac, que te dice, la herencia pesa, pero en un momento las responsabilidades son más tuyas. Y ahí me voy a enfocar, ahí sí en las placas. Vamos a compartir las placas de dos encuestadoras, Opina Argentina, y los dos coinciden en este dato. ¿Cómo fue variando la preocupación de los argentinos en el último tiempo? La línea roja marca la inflación, como desde el inicio de Javier Milei, viene seguramente también arrastrado desde el gobierno de Sergio Massa, la preocupación principal era la inflación. A ver, pongámosla a pleno si podemos, y no quiero desaprovechar y en los la últimos placa. meses, ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo, esta es una placa, una investigación de Opina Argentina. Sí. La línea de arriba marca que el 37% de los consultados dice que su principal preocupación tiene que ver con la desocupación. Es la columna celeste. La columna celeste. Sí. Y la columna roja dice que la principal preocupación es la inflación. Lo que hay que ver, que es la línea de abajo, cómo migró la preocupación. Veía en los primeros meses que la principal preocupación era claramente la inflación y ahora empieza a aparecer como prioridad el tema de la desocupación y ya se convierte en la principal preocupación para los consultados. Y en términos políticos y de lo que nos venís contando, ¿qué significa Y esto? te quiero sumar la otra placa para completar, porque es un trabajo que hizo Federico Aurelio en Aresco, que le pregunta a los consultados qué le preocupa más del plan económico, la inflación o que la caída de la actividad afecte su economía y problema de desempleo. También migró. Ahora es mayor el porcentaje de la gente que tiene temor que la recesión económica afecte su comercio, su actividad económica o genere desempleo. La misma encuesta de Aurelio dice que 1 de cada 2 consultados advierte que puede tener problemas de desempleo. Él mismo o alguien de su entorno. 1 de cada 2, un número altísimo. Y acá lo mixturo con la idea de la herencia, porque la inflación es una herencia. El gobierno dice que la inflación venía, que es un problema eterno. Estaba implantada del la argentino, y era una herencia recibida. Le puede echar la culpa al anterior. Le pueden echar la culpa al anterior, más allá que en el medio haya tomado la devaluación que llevó al 25 de diciembre. Pero el desempleo es un problema propio generado por este gobierno. Es un problema que, como decía Hernán, y ustedes lo planteaban en lo del Fondo Monetario, la recesión ayudó a bajar la inflación, pero tiene el efecto del desempleo. Y el empleo es enteramente una responsabilidad del gobierno de Javier Milei. Esta es toda tuya. Entonces, le dice la escena política. Claro, digamos. porque no era... Si nos medimos, si querés, solamente por las encuestas, no aparecía una preocupación por el empleo, que es una novedad, que hay que remontarse, incluso, Pablo, al año 2002-2003, donde el desempleo esté en el lugar 1 de las preocupaciones de los argentinos. En este tiempo, la inflación siempre estuvo entre los primeros 3. En un momento estuvo la corrupción, en un momento estuvo la inseguridad, y en el último tiempo reinó como preocupación principal el tema de la inflación. Ahora aparece el desempleo. Y en esta historia de que en el segundo tiempo, por eso vinculo los dos hechos, es más responsable, porque tiene las herramientas que él estaba pidiendo para gobernar, y le empiezan a aparecer problemas que también son enteramente
del gobierno de Javier Milei. Clarísimo, Pablo. Después en un ratito volvemos porque hay segundo tiempo eventualmente durante el gobierno de Javier Milei, también para la oposición. También y algo de hay eso segundo tiempo vamos a charlar. Ahora, hay determinadas escenas, algunos indicadores muy micro que también marcan un poco la temperatura de lo que se vive. Es lo que nos trae siempre Fer Cerolini. Y en este caso, el Día del Padre suele ser, ¿no? Indicadores año contra año. Hubo una caída importantísima que el ACAME dice es del 10,2%. Para mí, como Lecher le gusta siempre hacer los números, me parece que es falso el número, es un poco mayor. ¿Por qué? Para vos es un poco más. Es un poco más. CAME claro, es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Empresa. De las ventas a valor constante, Sí. y dice 10,2. Pero si vemos el ticket promedio da 31.570. Sí. Es decir, el del año pasado, está ahí abajo, era Sí. 15.099. Tiene que subir un 109% para llegar al de ahora. Y si vos tomás la inflación acumulada, da 260. En verdad tiene que subir como el 160. El 160 contra el 109 a mí me falta. Para equipararse, ¿cuánto vendiste en términos de guita? Y claro, para mí hay como un 30%. Mirá qué buen más. análisis lo que pescaste ahí. bastante más. Hay una distancia enorme. Entonces, bueno, lo de acá me lo explican. Y lo llamativo es que el 63% de los negocios este año hicieron promociones especiales cuando el año pasado solo lo había hecho el 45%. Claro. Entonces, para mí, la caída... Ese es otro ¿verdad? dato interesante. Tuvieron que recurrir, volvamos un cachito a la placa, Para tuvieron que recurrir a mejorar o aumentar la cantidad Para vender de un promociones. 10% menos, según ellos, que en verdad, por lo que vemos, podría ser casi un 20, un 25. Sos bueno en esto, ¿eh? Sos bueno pescando estas cosas, ¿eh? Bueno, después le voy a contar. Estoy contento porque con lo de modo, vio Sí. lo de modo que fui el viernes. Me compré un whisky que estaba 8.500, me compré 2 botellas, me quedó al 35%, lo pagué 5 lucas. Y después, inmediatamente me devolvieron 10 lucas sobre 33. Feliz el hombre. Pero escúcheme a la gente, la gente va y dice, no, es una app. ¿Con qué paga? ¿Con débito o con crédito? La billetera virtual. Claro, pero lo permiten Un con Wisconsin, crédito en falta este que le caso. diga. Sí. En el Dale, supermercado nacional Sí. había una cola terrible, la gente parece que está corriendo la bola, Sí. los viernes. Entonces yo agarré y le dije, no, con crédito. Me aparecieron 20 lucas que todavía de una tarjeta que voy a pagar en 15 días. ¿Se entiende? Se entiende. Me pusieron cash. Le adelantaron la plata. La plata. digamos, Voy a pagar la es tarjeta insólito. con la plata que me dieron. Ojo, acordate. que No, Yo después- creo claro, que ese no, comercio hay un está en dato- deuda con bueno, vos también. Creo que ese comercio No, está no, en deuda. Hay yo un te dato- conozco, como le decía Néstor, le dijo un día, yo te conozco, le dijo. Bueno, Sí. pasemos. Y ahora, Ahí vamos cerrando. bien, esto lo Para que me va a sumar algo sobre eso. No, Hernán, rapidito. complementario a lo que dice Cero respecto de CAME. CAME acaba de decir que bajar la inflación no es suficiente para reactivar la economía. Es decir, el éxito le está diciendo CAME, Sí. diciendo, mirá, tengo este problema, esos Claro. datos que acaba de mostrar, la caída es La brutal. caída, y acá lo dijo el otro día, vino acá invitado al programa de Montenegro, vino Lustó. Sí, Martín Lustó. Y Lustó me asombró porque dijo, yo estoy asombrado lo que es Palermo con lo que era hace poco, dice. Claro, dijo venía para acá y estaba Venía, no los vio, comercios dice, te vi vacíos. todo vacío. Sí. Bueno, Claro. eso, Sí. y tenés que sostener un negocio de esos, a pérdida Sí, de un claro. tiempito, Bueno.